Imagina a un hombre sentado en una habitación pequeña, en un barrio pobre del sur de Londres. Afuera, la ciudad industrial ruge y humea como una bestia enorme que nunca duerme. Las chimeneas de las fábricas vierten su humo negro sobre los tejados y las calles están cubiertas de ese barro gris que mezcla la lluvia con el hollín y con el paso de miles de zapatos rotos. Adentro, el aire huele a papel y a tinta, a cera de vela consumida. Hasta el final, a lana húmeda tendida cerca del fuego que apenas alcanza para calentar el cuarto. Sobre la mesa hay cientos de páginas, páginas llenas de notas, de cálculos, de citas en 3 idiomas, de correcciones que se superponen sobre otras correcciones hasta que el original ya casi no se ve. Los niños duermen al fondo, aunque no siempre hay suficiente leña para calentar sus habitaciones. El hombre tiene la barba larga y oscura, los ojos encendidos con esa luz particular que tienen las personas que llevan años pensando una misma idea desde todos los ángulos posibles. Escribe como si el mundo dependiera de ello, porque en cierta manera así lo cree. Su nombre es Karl Marx, y lo que escribe en esa habitación fría, en esa ciudad extranjera donde nadie lo invitó y ningún gobierno lo quiere, va a cambiar la historia del mundo para siempre. No todos dirán que para bien, pero absolutamente nadie en ningún rincón del planeta podrá negar que lo cambió. Hubo gobiernos que lo expulsaron de sus países con una urgencia que decía más de su miedo que de su poder. Hubo reyes y cancilleres que ordenaron quemar sus páginas. Hubo imperios enteros que construyeron ejércitos y doctrinas para combatir sus ideas. Y aún así, sus palabras sobrevivieron a todos ellos. Esa es, quizás, la primera señal de por qué su historia todavía importa. Hay vidas que no caben en una sola definición. Vidas que resultan demasiado grandes, demasiado contradictorias, demasiado llenas de luz y de sombra para ser reducidas a una sola frase o a un solo juicio. Karl Marx fue filósofo y periodista, padre de familia y exiliado perpetuo, amigo leal y polemista feroz, esposo devoto y hombre profundamente imperfecto. Fue el pensador que produjo las ideas más perturbadoras y más debatidas de los últimos 2 siglos. No fue un santo, no fue un monstruo, fue algo más difícil de entender y precisamente por eso más interesante. Fue profundamente humano, y esa humanidad, con todas sus grandezas y sus fracturas, con su genio y sus contradicciones, es lo que esta noche queremos explorar juntos, con calma, sin prisa, dejando que la historia hable por sí misma. Si estos viajes nocturnos por la historia te ayudan a cerrar el día con calma y a encontrar ese espacio tranquilo antes de dormir, considera suscribirte al canal y dejar un comentario con el nombre de alguien cuya historia te gustaría escuchar. Esta comunidad de curiosos nocturnos crece gracias a ti, y cada historia que contamos juntos es una pequeña luz encendida en la oscuridad de la noche. Vivimos en un mundo donde las palabras capitalismo, clase, revolución y alienación forman parte del lenguaje cotidiano. Aparecen en las noticias, en las conversaciones de sobremesa, en los debates universitarios, en los carteles de las manifestaciones, en los titulares de los periódicos de todo el mundo. Y todas ellas llevan, en algún lugar de su historia, la huella de Karl Marx. No importa lo que pienses de sus ideas,
No importa en qué punto del espectro político te encuentres esta noche, este hombre dejó una marca tan profunda en la civilización moderna que ignorarlo sería ignorar parte del aire que respiramos. Su historia no terminó con su muerte en 1883. En muchos sentidos, la historia de Karl Marx apenas había comenzado cuando él cerró los ojos por última vez. Esta es la historia para dormir de Karl Marx, el filósofo más peligroso de la historia. Capítulo 1. El hijo del Rin. La forja de un espíritu rebelde, Trier, es una ciudad que lleva el tiempo grabado en la piedra. Sus murallas tienen 2000 años. Su catedral ha visto pasar imperios, religiones, guerras y paces. La Porta Nigra, esa puerta romana negra y solemne que todavía se alza en el centro de la ciudad, fue construida cuando el mundo todavía hablaba latín y sigue en pie hoy con la indiferencia tranquila de lo que ha sobrevivido a demasiadas cosas para asombrarse de cualquiera de ellas. El río Mosela corre cerca, lento y verde, entre viñedos que producen desde hace siglos uno de los vinos más elegantes de Europa. Todo en Trier habla de permanencia, de orden, de estratos que se acumulan sin que ninguno borre del todo al anterior. Es una ciudad hecha para durar, y es, con la ironía silenciosa que el destino a veces se permite, el lugar donde nació el hombre que dedicaría toda su vida a demostrar que nada dura para siempre, que todo sistema, por sólido que parezca, por antiguo que sea, lleva en sí mismo las semillas de su propia transformación. Karl Heinrich Marx llegó al mundo el 5 de mayo de 1818, en una casa de la Brückengasse que todavía existe. Era el tercero de 9 hijos, aunque la mayoría de sus hermanos no sobrevivirían a la infancia, una sombra habitual en la Europa del siglo XIX, donde la muerte visitaba las cunas con una regularidad que los padres aprendían a temer sin llegar nunca a acostumbrarse. Su padre, Heinrich Marx, era abogado de éxito, un hombre bombao, un hombre de mundo, culto, elegante en sus modales, dueño de varios viñedos a orillas del Mosela y de una biblioteca que Karl exploraría desde niño con la avidez de quien sabe instintivamente que los libros contienen algo que el mundo visible no ofrece fácilmente. Heinrich era lo que en su época se llamaba un hombre de la Ilustración. Pues leía a Voltaire y a Kant, admiraba los principios de la Revolución Francesa y mantenía conversaciones sobre filosofía y política con la seriedad de quien no considera esos temas un lujo, sino una obligación intelectual. Era también, a su manera, un liberal. Creía en las reformas, en la razón, en el progreso gradual. Era el tipo de hombre que prefería cambiar las instituciones desde adentro antes que derribarlas desde fuera. En eso, padre e hijo serían muy diferentes. Pero la historia de Heinrich Marx tenía una capa que el joven Karl fue absorbiendo sin que nadie se la explicara directamente. La familia era judía, de una línea larga y distinguida de rabinos que habían servido a la comunidad de Trier durante generaciones. El abuelo paterno de Karl había sido rabino, el bisabuelo también. Y sin embargo, cuando Prusia anexó el Rin después de las guerras napoleónicas y reimplantó las restricciones contra los judíos, aboliendo los derechos civiles que el período francés había concedido, Heinrich se enfrentó a una elección que no era realmente una elección.
Como judío, no podía ejercer la abogacía. Como abogado, no podía ser judío. Así que se bautizó. Cambió su nombre de Herschel a Heinrich. Se convirtió al luteranismo, no por fe, sino por necesidad. Por el cálculo frío de quien entiende que el sistema tiene reglas y que quien no se ajusta a ellas paga un precio que no puede permitirse. Karl tenía 6 años cuando fue bautizado también, junto con sus hermanos, en la iglesia luterana de Trier. Era demasiado pequeño para comprender el significado completo de ese acto. Pero hay cosas que los niños aprenden sin entenderlas todavía, de la manera en que aprenden la gravedad antes de saber su nombre, como una experiencia del cuerpo, como una verdad que se instala en algún lugar más profundo que las palabras. Lo que Karl aprendió en esa infancia en la casa junto al Mosela fue que el sistema tiene el poder de obligar a las personas a borrarse a sí mismas, que la identidad puede ser una vulnerabilidad, que los que mandan no necesitan usar la fuerza cuando el miedo hace el trabajo por ellos. Esa lección nunca se fue. Décadas después, cuando Marx escribiera sobre la alienación, sobre los sistemas que separan a las personas de lo que genuinamente son, estaría describiendo algo que había visto primero en su propio padre, en esa mañana de bautismo, en la iglesia de Trier. La infancia de Karl fue, por lo que sabemos, relativamente tranquila en su superficie. Era un niño curioso e intenso, con esa tendencia de los hijos mayores de familias intelectuales a crecer con una seriedad prematura que los adultos confunden a veces con madurez y que en realidad es simplemente la inclinación natural hacia las ideas grandes. Su padre lo educó en casa durante los primeros años y la biblioteca familiar fue su primer mundo. Los griegos, los romanos, los filósofos modernos, los poetas alemanes. Karl leía con la voracidad de un hambre que ninguna cantidad de libros logra saciar del todo. En el Instituto de Trier, donde estudió desde los 12 años, Karl era un alumno notable, aunque no exactamente dócil. Sus ensayos revelaban ya una mente que no se conformaba con repetir las respuestas esperadas, sino que insistía en llevar cada pregunta hasta su fondo, en presionar los límites de lo que el tema permitía pensar. Su ensayo de graduación, sobre la elección de carrera de todos los temas posibles, sostenía que la vocación más elevada era aquella que servía a la humanidad antes que al individuo. Era un texto de 17 años. Tenía la grandilocuencia de la juventud, pero también algo que no era solo retórica. Una convicción genuina que, bien mirada, era una promesa que Karl Marx pasaría el resto de su vida intentando cumplir, con resultados que él mismo no siempre habría aprobado. En octubre de 1835, con 16 años, Marx partió hacia la Universidad de Bonn. Su padre quería que estudiara Derecho, una carrera práctica, respetable, con futuro claro. Karl quería estudiar filosofía y literatura. Acordaron el derecho, aunque Karl tenía sus propias ideas sobre lo que haría con ese tiempo. Lo que hizo en Bonn, honestamente, fue beber, hacer amigos, acumular deudas, unirse a un club de poetas que la policía ya tenía bajo vigilancia por sus inclinaciones radicales, y participar en un duelo, uno de esos rituales estudiantiles de la época que mezclaban el honor, el alcohol y la violencia de una manera
que en retrospectiva parece más cómica que dramática. Sus calificaciones del primer semestre fueron decentes, las del segundo considerablemente menos. Su padre, que le escribía cartas de exasperación afectuosa que han sobrevivido hasta hoy, tomó la decisión. Karl sería transferido a la Universidad de Berlín. Berlín cambió todo. No fue el derecho lo que capturó la imaginación de Karl Marx en Berlín. Fue Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel había muerto 7 años antes, pero su presencia en la Universidad berlinesa era tan tangible como si todavía caminara por sus pasillos. Sus ideas, densas, sistemáticas, deslumbrantes en su ambición, estaban en el centro de todos los debates filosóficos de la época. Y la idea central de Hegel, la que más profundamente marcaría a Marx, era esta: que la historia no es un desfile de eventos sin orden, sino un proceso lógico que avanza a través de contradicciones. Una fuerza genera su opuesto. El opuesto desafía a la primera. Del conflicto surge algo nuevo, algo que contiene y supera a ambas. Así, según Hegel, se mueve el espíritu humano a través del tiempo. Marx, que tenía 19 años y una mente que funcionaba mejor cuando encontraba estructuras donde otros solo veían caos, se obsesionó con esa dialéctica. Se unió al Club de los Doctores, un grupo de jóvenes intelectuales que reunía lo más brillante y lo más incómodo de la Universidad berlinesa. Allí conoció a los jóvenes hegelianos, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach y otros que usaban las herramientas de Hegel no para justificar el orden existente, como el maestro había hecho al final de su carrera, sino para atacarlo. Para ellos, la dialéctica no era un argumento a favor de lo que existe, era una palanca para demostrar que lo que existe contiene ya las semillas de su propia superación. Marx encontró en ese círculo algo que no había encontrado en ningún aula: la sensación de que pensar con rigor y pensar con radicalidad no son dos cosas distintas, sino la misma cosa vista desde diferentes ángulos. Y fue durante esos años en Berlín cuando Karl Marx, que llevaba prometido en secreto desde los 18 años, empezó a escribirle cartas a la mujer que cambiaría su vida. Jenny von Westphalen tenía 22 años cuando Karl se fue a Bonn. Era 4 años mayor que él, hija de Ludwig von Westphalen, un varón de mentalidad liberal que había sido amigo del padre de Marx y que trataba al joven Karl con una generosidad que iba más allá de la cortesía social. Jenny era considerada, en los círculos sociales de Trier, como una de las jóvenes más brillantes de la ciudad, educada, lectora, con criterio propio. Estaba prometida, de manera informal, con un joven oficial aristocrático, y eligió romper ese compromiso para prometerse con Karl. La decisión de Jenny no fue un impulso romántico, fue una declaración. Significaba renunciar a la seguridad que su clase social le ofrecía para seguir a un hombre que prometía exactamente lo contrario: inestabilidad, intensidad y la vida de quien cree más en sus ideas que en su comodidad. La familia de Jenny veía el asunto con reserva. La madre de Karl nunca fue especialmente cálida con Jenny, aunque las razones exactas de esa frialdad se perdieron en el tiempo. Pero los dos jóvenes mantuvieron su promesa durante 7 años de espera y separación, escribiéndose cartas que, en el caso de Karl, mezclaban la declaración amorosa
con la cita filosófica de una manera que solo alguien profundamente enamorado o profundamente distraído podría encontrar apropiada. Marx completó su doctorado en 1841, defendiéndolo en la Universidad de Jena, porque los profesores conservadores de Berlín ya lo miraban con la desconfianza reservada para quienes no se molestan en disimular su heterodoxia. La tesis era sobre las diferencias entre la filosofía de Demócrito y la de Epicuro, un tema aparentemente técnico que Marx usó, con su habilidad característica, para plantear preguntas más amplias sobre la libertad del pensamiento y la capacidad de la filosofía para transformar el mundo. Le fue concedido el grado de doctor. Era una victoria, pequeña, académica, pero real. Sin embargo, la carrera académica que habría sido el camino natural para un joven filósofo de su calibre estaba ya clausurada. El gobierno prusiano había comenzado a bloquear sistemáticamente el acceso a las cátedras universitarias para los jóvenes hegelianos, vistos como una influencia desestabilizadora en la educación. Marx, que tenía la sutileza política de una catapulta, no era exactamente el candidato ideal para escurrirse por los intersticios del sistema. La academia no lo quería. Bien, habría otros mundos donde usar esa mente. La historia había cerrado una puerta, pero el joven Karl Marx, con 23 años, el doctorado en el bolsillo, y Jenny von Westphalen esperándolo en Trier, no era todavía el hombre que entendía completamente lo que se le avecinaba. Era aún alguien que creía, con la fe intacta de la primera juventud, que la razón podía con todo, que las ideas correctas, bien articuladas, encontrarían su camino, que el mundo, una vez que lo entendiera, no tendría más remedio que cambiar. Nada volvería a sentirse tan sencillo después de aquello. Capítulo 2. La tinta y la pólvora. Periodismo, París y el fantasma del comunismo, Colonia. Otoño de 1842. Marx tiene 24 años. Lleva una chaqueta que le queda algo grande y acaba de tomar el control editorial del Rheinische Zeitung, la Gaceta del Rin. El periódico era joven, tenía pocos suscriptores y un presupuesto que dependía del optimismo de sus inversores liberales más que de cualquier solidez financiera real. Pero tenía algo que ningún otro periódico de la región poseía con esa intensidad: una voz sin miedo. Bajo la dirección de Marx, el Rheinische Zeitung se convirtió en algo que Prusia no había visto en mucho tiempo en esa región. Un periódico que pensaba en voz alta sobre las cosas que el poder prefería no nombrar. Marx escribía con una claridad que cortaba el aire político como una herramienta bien afilada. Criticaba a los gobiernos conservadores, sí, pero también, y esto era parte de lo que lo hacía incómodo para todos, criticaba a los liberales tibios que prometían reformas con una mano, mientras mantenían el orden con la otra. No tenía paciencia para la moderación, que no era más que cobardía disfrazada de prudencia. Uno de sus primeros artículos importantes fue sobre una ley que prohibía a los campesinos pobres de la región recoger leña caída de los bosques privados. Era, a primera vista, una historia local, menor, casi administrativa. Pero Marx la convirtió en algo más, en una demostración concreta de cómo el sistema legal sirve a los que ya tienen propiedad a costa de los que no tienen nada. El leñador hambriento que recoge una rama caída es un ladrón según la ley.
El terrateniente que posee el bosque entero es un propietario respetable. ¿Quién escribió esa ley? ¿A quién protege? ¿A quién criminaliza? Marx hacía esas preguntas con una paciencia irritante para quienes preferían no hacérselas. Ese artículo, olvidado hoy por la mayoría, contenía ya en miniatura el argumento que desarrollaría durante las décadas siguientes, que el derecho no es neutral, que el Estado no es árbitro y que detrás de cada norma hay un interés que alguien tuvo el poder de inscribir como verdad. El gobierno prusiano notó el periódico pronto, envió censores que revisaban cada número antes de imprimirlo, buscando material sedicioso con la minucia de quien busca una aguja en un pajar y tiene la certeza de que está allí. Marx describía la situación con el humor amargo que le era tan propio. Nuestro periódico tiene que ser presentado a la policía para que lo olfatee. Y si la nariz policial detecta algo anticristiano o antiprusiano, no se permite su publicación. Era una situación kafkiana, y Kafka no había nacido todavía para nombrarla, en la que un periódico necesitaba el permiso de sus enemigos para existir cada semana. El absurdo no duró mucho. Cuando el Rheinische Zeitung publicó un artículo crítico del gobierno del zar Nicolás I de Rusia, la presión diplomática hizo el resto. Prusia clausuró el periódico en marzo de 1843. Marx y Jenny se casaron ese mismo verano, en junio, en una pequeña iglesia protestante en Kreuznach. Llevaban 7 años prometidos, 7 años de espera sostenidos por cartas y por la convicción compartida de que la espera tenía sentido. La boda fue modesta. No había dinero para grandes celebraciones, y el futuro, aunque romántico en la imaginación, era objetivamente incierto. Lo que sí había era amor. Ese tipo de amor que no necesita condiciones favorables para existir, que se mantiene no a pesar de las dificultades, sino de alguna manera extraña en relación directa con ellas. Las cartas que Marx le escribiría a Jenny a lo largo de toda su vida, desde ciudades de exilio, en momentos de desesperación económica, en los peores años de la enfermedad y la pérdida, son documentos de una ternura consistente que contradice, o al menos complica, la imagen del Marx inflexible y sistémico que el siglo XX fabricó con tanto cuidado. En octubre de 1843, Marx y Jenny llegaron a París. Era la ciudad más viva de Europa, y lo sabía. París en aquella época era un fermentador. Había socialistas utópicos que soñaban con comunidades perfectas organizadas por el amor fraternal y la propiedad compartida. Había republicanos que vivían todavía bajo la sombra luminosa de la revolución y que creían que solo faltaba completar lo que 1789 había comenzado. Había anarquistas que desconfiaban de toda forma de organización política. Había exiliados de toda Europa, polacos, alemanes, italianos, húngaros, que habían perdido sus patrias por sus ideas y que encontraban en París la única ciudad del continente dispuesta a alojarlos con relativa tolerancia. Y había obreros, miles de trabajadores que llegaban de toda Francia y de otros países a las fábricas y talleres de la ciudad. Hombres y mujeres que conocían la explotación no como un concepto filosófico, sino como el peso físico y cotidiano de cada jornada de trabajo. Marx se sumergió en todo eso
con la concentración de quien ha encontrado por fin el material que andaba buscando. Leyó a los economistas ingleses clásicos, Adam Smith, David Ricardo, con la atención de quien no los lee para admirarlos, sino para encontrar las grietas en sus fundamentos. Leyó a los socialistas franceses, criticándolos con una severidad que no siempre fue recibida bien, y comenzó a escribir los que más tarde se conocerían como los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, un conjunto de páginas densas, incandescentes, escritas con la urgencia de alguien que está descubriendo cosas en tiempo real, en las que tomó forma por primera vez una de sus ideas más poderosas, la alienación. Para Marx, la alienación no era una melancolía filosófica abstracta, era un mecanismo específico y observable. Cuando el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, el producto de ese trabajo ya no le pertenece. El obrero que pasa 12 horas al día fabricando zapatos no posee los zapatos. El tejedor que produce metros y metros de tela fina no lleva esa tela a casa para abrigar a sus hijos. El minero que extrae el carbón del fondo de la tierra muere de enfermedad pulmonar, mientras otros se calientan con lo que él arrancó, a riesgo de su vida. No es solo que los trabajadores sean pobres, mientras los dueños son ricos. Eso era obvio y visible para cualquiera con ojos. Es que el sistema separa sistemáticamente a las personas del fruto de su propio esfuerzo, de la posibilidad de reconocerse en lo que crean, de la dimensión más profunda de su humanidad. Eso era la alienación. Y eso, pensaba Marx, no era un defecto del sistema que pudiera corregirse con buenas leyes o con empresarios más generosos. Era la lógica del sistema mismo. Y fue en París donde encontró al hombre que más completamente entendía lo que estaba tratando de decir. El 28 de agosto de 1844, en el Café de la Régence, un café con historia, donde se habían sentado Voltaire y Robespierre y Napoleón en distintos momentos de la historia francesa, Karl Marx se sentó frente a Friedrich Engels. Engels tenía 24 años y era, en la superficie, lo que Marx no era. Organizado, puntual, capaz de llevar una cuenta bancaria sin que se convirtiera en un desastre. Y sobre todo, hijo de un próspero fabricante de Manchester, que poseía fábricas textiles en Inglaterra y en Alemania. Engels había pasado los últimos 2 años trabajando en la empresa de su padre en Manchester y había aprovechado ese tiempo para algo que no estaba en el plan de negocios familiar. Había recorrido los barrios obreros de la ciudad, había hablado con los trabajadores, había documentado con precisión metodológica las condiciones en que vivía la clase obrera inglesa. Las habitaciones sin ventilación donde dormían familias enteras, los niños de 8 años trabajando en los telares, la esperanza de vida que caía por debajo de los 30 años en los barrios más pobres. Había escrito todo eso en un libro. La situación de la clase obrera en Inglaterra. Era un documento de acusación tan detallado y tan sereno en su tono que resultaba más devastador que cualquier panfleto incendiario. Marx y Engels hablaron durante 10 días, no 10 horas, 10 días, o al menos eso sugieren las fuentes de la época, que hablan de encuentros que comenzaban en los cafés y continuaban caminando por las calles.
y que llevaban a ambos hombres de regreso a los mismos argumentos desde ángulos diferentes, con la energía de quienes han encontrado por fin un interlocutor verdaderamente a su altura. Desde ese encuentro parisino nació la amistad intelectual más influyente de la era moderna. Engels aportaría lo que Marx no tenía: el contacto directo con la industria y la clase trabajadora, la disciplina práctica que Marx admiraba sin poder imitarla, y, con el tiempo, con el paso de los años y las herencias, el dinero que mantendría viva la obra de Marx cuando todo lo demás fallara. Marx aportaría lo que Engels, por su propio reconocimiento, no podía hacer solo: la síntesis teórica de una profundidad que exigía un tipo de concentración y de rigor filosófico que no todo hombre brillante posee. Eran complementarios de una manera que va más allá de la anécdota. Eran, en el sentido más literal, necesarios el uno para el otro. En los años siguientes, expulsado de París por presión prusiana a principios de 1845, y luego de Bruselas por sus actividades políticas en 1848, Marx colaboró con Engels en textos cada vez más elaborados y más urgentes. En Bruselas terminaron juntos La ideología alemana, una crítica extensa a los jóvenes hegelianos que Marx siempre quiso publicar y que permaneció inédita hasta décadas después de su muerte, como ocurre a veces con los libros que un autor considera ajuste de cuentas más que contribución definitiva. Y entonces llegó el encargo de la Liga Comunista: escribir un manifiesto político que resumiera sus posiciones y sirviera como programa para el movimiento. Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista en unas pocas semanas de enero y febrero de 1848, en Bruselas, bajo una presión de tiempo que hoy llamaríamos estrés de entrega, y que entonces era simplemente la urgencia de la historia. La Liga Comunista les mandaba cartas exigiendo el texto con una impaciencia creciente. Marx trabajaba de noche, con esa concentración que la presión extrema le producía más que ninguna otra cosa. El resultado fue un documento de 70 páginas que abría con una de las líneas más conocidas de la historia del pensamiento político. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. El manifiesto comunista era claro, era urgente. Estaba escrito con una energía narrativa que los textos políticos rara vez tienen, porque Marx, que era ante todo un pensador, era también, cuando quería, un escritor extraordinario. Describía la historia de la humanidad como una historia de lucha de clases. Presentaba al capitalismo como un sistema que había transformado el mundo con una velocidad y una energía sin precedentes, pero que llevaba en sí mismo las contradicciones que lo conducirían a su fin. Y llamaba a los trabajadores del mundo a unirse, porque no tenían nada que perder excepto sus cadenas. En febrero de 1848, el manifiesto fue impreso en Londres. Y casi simultáneamente, como si la historia hubiera estado esperando una señal, Europa estalló. Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, Hungría, revolución tras revolución, sacudió el continente durante los primeros meses de 1848 con la velocidad de un incendio que salta de techo en techo. Las barricadas volvieron a las calles de París. En Berlín,
Los ciudadanos exigieron una constitución con la intensidad de quienes han esperado demasiado. En Viena, el canciller Metternich, el arquitecto del orden conservador europeo desde el Congreso de Viena, tuvo que huir disfrazado. Era el momento más cercano al mundo que Marx había imaginado en sus escritos, y él estaba en el centro de esa tormenta. Pero las revoluciones de 1848 fracasaron, una por una, con velocidades distintas y formas distintas, fueron aplastadas. Los ejércitos recuperaron las calles, los parlamentos provisionales fueron disueltos, los reyes recuperaron sus tronos. La llamada primavera de los pueblos duró apenas unos meses antes de que un nuevo invierno llegara a quedarse. Marx observó el fracaso desde Colonia, donde había vuelto para editar un nuevo periódico radical durante los meses que duró la esperanza revolucionaria. Cuando esa esperanza se apagó, lo expulsaron de Prusia por última vez. No había vuelta atrás. No había otro país europeo que quisiera alojarlo. Solo quedaba un destino posible: Londres. Capítulo 3. El exilio en la ciudad de la niebla. Londres, la miseria y das capital. En el verano de 1849, Karl Marx llegó a Londres. Como llegan los exiliados a todas las ciudades del mundo, sin haber pedido venir, sin certeza de cuánto tiempo se quedaría, y con la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era del todo suyo. Londres era entonces la ciudad más poderosa del planeta, capital del Imperio Británico, centro financiero del mundo, motor de la revolución industrial que Marx analizaría durante el resto de su vida. Sus puertos manejaban el comercio de todos los continentes. Sus bancos financiaban ferrocarriles en América y plantaciones en Asia. Sus fábricas producían más tela, más acero, más carbón que cualquier otro lugar en la historia humana. Era, en todos los sentidos, la demostración viva de lo que el capitalismo industrial podía hacer cuando funcionaba en toda su potencia. Y en sus barrios pobres, a pocos kilómetros de esa riqueza, vivía la contrapartida exacta de ese esplendor. Marx llegó sin pasaporte válido. El gobierno prusiano se lo había denegado con una crueldad burocrática que lo convertiría en apátrida de facto por el resto de su vida. Y con Jenny embarazada nuevamente, 3 hijos pequeños y un nivel de deudas que cualquier contable de la época habría considerado alarmante. Se instalaron en 2 habitaciones alquiladas en el número 28 de Dean Street, en el barrio de Soho, una calle angosta, ruidosa, habitada por inmigrantes de toda Europa, con el olor característico de los barrios pobres de la Londres victoriana. Humo de carbón, comida barata, ropa húmeda que nunca terminaba de secarse en los interiores sin ventilación suficiente. Las habitaciones de Dean Street eran pequeñas para la cantidad de personas que tenían que albergar. Las paredes sudaban humedad en invierno. La chimenea no siempre tenía suficiente combustible. Marx describía el apartamento en sus cartas a Engels con esa mezcla de humor negro y desolación que era su manera de sobrevivir lo insoportable. Los muebles estaban rotos o empeñados en la casa de préstamos de la esquina. El casero tocaba la puerta más regularmente que cualquier amigo. Y el dinero, cuando llegaba en forma de giros postales desde Manchester, donde Engels trabajaba a regañadientes en la empresa paterna,
duraba días antes de ser absorbido por las deudas acumuladas. Jenny empeñaba lo que podía. Empeñó los cubiertos de plata que habían sido un regalo de boda, pieza por pieza, cuando no había otra salida. Empeñó joyas que habían pertenecido a su madre. Empeñó el abrigo de Marx en más de una ocasión, con lo cual creaba la situación genuinamente absurda, aunque Carl nunca la describió sin cierta ironía amarga, de que el filósofo que pasaba sus días analizando la lógica del capital no podía salir a la calle en invierno porque su prenda más abrigada estaba pignorada en manos de un prestamista del barrio. Engels sostuvo a la familia Marx durante décadas con una generosidad que no tuvo pausa. Trabajaba en la fábrica de su padre en Manchester, un trabajo que detestaba, que lo alejaba de los libros y de las conversaciones que prefería, pero que producía el dinero que Marx necesitaba para sobrevivir y para escribir. La paradoja era visible para ambos, y ninguno de los dos la mencionaba directamente. El hombre que escribía la crítica más exhaustiva del capitalismo industrial era mantenido con fidelidad y sin condiciones por el hijo de un capitalista industrial. Engels lo hacía con la generosidad sin reservas de quien ha decidido que lo más importante no es su propia comodidad, sino la obra que creen, están construyendo juntos. Marx lo recibía con una gratitud que se mezclaba con la vergüenza de necesitarla, y que a veces se expresaba en cartas que pedían más dinero, con una urgencia que roza lo angustioso. En la casa de Dean Street también estaba Helene Demuth. Lenchen, como la llamaban, había entrado al servicio de la familia von Westphalen cuando Jenny era adolescente, y había seguido a Jenny a lo largo de todos sus años de matrimonio y exilio, con una lealtad que iba mucho más allá de la obligación laboral. Era ella quien cocinaba cuando había algo que cocinar, quien cuidaba a los niños cuando Marx y Jenny necesitaban tiempo, quien mantenía el orden doméstico con los escasos medios disponibles. Era, en el lenguaje de la época, una criada. Era, en la realidad más compleja de esa familia, algo mucho menos definible y más esencial. En 1851, en uno de los momentos más oscuros de los años de Dean Street, Helene dio a luz a un hijo. Las circunstancias exactas de la paternidad de ese niño, a quien se llamó Henry Frederick Demuth, han sido debatidas por historiadores durante más de un siglo, con argumentos que van desde la certeza a la duda razonable. Lo que la historia registra con más claridad es lo que siguió. El niño fue criado fuera de la familia Marx. Engels asumió alguna forma de responsabilidad pública sobre él durante años. Y Eleanor Marx, la hija menor de Karl, solo conoció la verdad completa a través de una confesión que Engels hizo en sus últimos días. Era una de esas sombras que las familias aprenden a cargar en silencio, que no desaparecen con el silencio, y que el tiempo convierte en parte de una historia más grande y más incómoda. Pero la vida en Dean Street tenía también sus propias sombras más simples y más devastadoras. Las muertes. Una hija, Francisca, murió en 1852 antes de cumplir un año. Antes de eso, otro bebé no había sobrevivido los primeros meses. Y en 1855, el golpe que Marx describiría como el más difícil de su vida. Edgar, el pequeño hijo al que llamaban Musch, murió a los 8 años después de una enfermedad
que los médicos no supieron detener. Tenía 8 años. Era un niño curioso y alegre, el favorito confeso de Marx, y su ausencia dejó en la casa de Dean Street un silencio de un tipo diferente a todos los silencios anteriores. Marx le escribió a Engels unos días después con una desolación que no tenía nada de teórica ni de sistemática. Era simplemente la voz de un padre que ha perdido a su hijo y no tiene palabras adecuadas para eso, porque no las hay. En todas las terribles penas que he vivido en los últimos días, escribió, el pensamiento de ti y de tu amistad me ha sostenido. Era un hombre que podía hablar de fuerzas históricas y modos de producción con precisión extraordinaria, pero que ante la muerte de un niño solo encontraba el lenguaje elemental y sin adornos del dolor. La familia eventualmente se mudó de Dean Street a una casa más amplia en Kentish Town, al norte de Londres, un barrio más tranquilo, con un jardín pequeño, con aire que olía menos a hollín. Pero los años de Soho habían dejado una marca en todos ellos que el cambio de dirección no borró. Jenny había envejecido, Marx había envejecido, y la obra, el gran proyecto que justificaba, o al menos explicaba, todos esos años de privación, seguía sin terminarse. Cada mañana, con una regularidad que sus biógrafos señalan como casi ceremonial, Marx abandonaba la casa y caminaba hacia el Museo Británico. Cruzaba el gran portal de piedra en Bloomsbury, saludaba a los guardias que ya lo conocían de años, atravesaba las salas llenas de antigüedades imperiales, momias egipcias, mármoles griegos, tablillas babilónicas, y llegaba a la sala de lectura. Era una cúpula perfecta de hierro y vidrio azul, diseñada con una elegancia funcional que Marx debió apreciar, un espacio construido para que las personas pudieran pensar. El silencio era absoluto y obligatorio. Los libros llegaban a petición en carros silenciosos. Había investigadores de toda Europa, periodistas, estudiantes curiosos. Y en una butaca cerca de la sección de economía política, marcada con la letra K, y tan usada que la tapicería tenía la forma exacta del cuerpo de Marx, estaba él, cada mañana, con su montaña de cuadernos. Das Kapital era un proyecto de una ambición que rozaba lo irreal. No era un panfleto político, no era un ensayo de agitación. Era una disección sistemática del capitalismo, de su lógica interna, de sus mecanismos, de sus contradicciones irresolubles. Marx quería demostrar, con la rigorosidad de quien utiliza las propias herramientas del sistema contra el sistema, que el capitalismo no era el orden natural de las cosas, sino un modo de producción históricamente específico, con un principio, una lógica de desarrollo. Y esta era la tesis central, un final inscrito en sus propias contradicciones internas. Quería mostrar cómo el valor se crea a través del trabajo humano, cómo una parte de ese valor es apropiada por el propietario del capital sin compensación, la plusvalía, y cómo ese proceso de acumulación tiende inexorablemente hacia la concentración de la riqueza en menos manos y el empobrecimiento relativo de la mayoría. Para construir ese argumento, leyó miles de documentos, reportes parlamentarios británicos sobre las condiciones laborales en las fábricas, documentos áridos llenos de estadísticas sobre horas de trabajo, accidentes, enfermedades profesionales, que Marx convertía en pruebas de su teoría con la habilidad de un abogado
que conoce exactamente qué evidencia necesita. Informes sanitarios sobre los barrios obreros de Manchester y Glasgow. Tratados de economía en alemán, francés, inglés. Textos de historia antigua. Estadísticas agrarias. El volumen de sus lecturas era, por sí solo, monumental. Sus cuadernos de notas, que cubrirían decenas de volúmenes, son hoy considerados documentos intelectuales de primer orden por los historiadores de las ideas. Y mientras construía ese edificio intelectual, su cuerpo se rebelaba. Desde sus primeros 40 años, Marx padeció una sucesión de dolencias que sus biógrafos han estudiado con fascinación retrospectiva. Forúnculos y carbúnculos, heridas inflamatorias profundas en la piel, que en sus peores momentos le cubrían el cuello, los hombros, la espalda y los muslos con llagas tan dolorosas que no podía sentarse en una silla durante horas. Llegó a escribir de pie, apoyado en la repisa de la chimenea, con los papeles sobre una pila de libros, inclinado hacia adelante para no apoyar la espalda en nada. Le escribió a Engels con esa ironía que nunca lo abandonó del todo. La burguesía tendrá motivos para recordar mis carbunclos. También padecía problemas crónicos del hígado, insomnio pertinaz, dolores de cabeza que lo dejaban sin poder trabajar durante días enteros. Era un hombre que destruía su propio cuerpo para construir una teoría sobre la destrucción sistemática de los cuerpos ajenos. En septiembre de 1867, después de más de 15 años de trabajo interrumpido por enfermedades, deudas, mudanzas y las infinitas demandas de la vida política, el primer volumen de Das Kapital fue publicado en Hamburgo por el editor Otto Meissner. Una edición de 1000 ejemplares en alemán para un público académico y político que todavía necesitaría tiempo para entender lo que tenía en las manos. La primera respuesta fue, esencialmente, el silencio. No hubo revolución. No hubo el despertar de conciencia colectiva que Marx había imaginado en sus horas más optimistas, que vendría cuando el mundo leyera lo que él había tardado 2 décadas en escribir. El libro se vendía despacio, las reseñas eran escasas, y los trabajadores de los que hablaba el libro, los protagonistas de toda esa arquitectura teórica, no lo leían, no podían leerlo. Estaban en las fábricas trabajando jornadas de 12 horas. Engels, siempre leal, escribió reseñas anónimas del libro en distintos periódicos desde distintas perspectivas para generar algo de discusión. Era un gesto de amor intelectual que tenía algo de melancólicamente cómico. El libro más ambicioso del siglo necesitaba que su coautor lo reseñara disfrazado de otras personas para que alguien lo notara. Marx esperó. La historia no se apresura por nadie, ni siquiera por el hombre que ha dedicado su vida a descifrar sus leyes. Capítulo 4. El hombre detrás del mito. Amor, pérdida y los últimos fuegos. Existe una imagen de Karl Marx que el siglo siguiente fabricó con la precisión de los iconos. El viejo severo, la barba blanca y espesa como una bandera, la mirada fija en algo más allá del horizonte visible, monumental e impasible como una estatua de bronce en una plaza. Esa imagen existe porque los fotógrafos la capturaron y los regímenes la reprodujeron hasta convertirla en símbolo. Pero los símbolos son siempre simplificaciones.
y el Marx real de sus años maduros, el de las cartas cotidianas, el de las noches largas, el de la mesa del desayuno y el jardín de Kentish Town, era un hombre considerablemente más complejo, más tierno y más vulnerable de lo que ese retrato oficial se toma la molestia de sugerir. La década de 1860 trajo consigo algo que Marx no había conocido en mucho tiempo: una estabilidad relativa. Engels, que en 1864 pudo finalmente vender su participación en la empresa de su padre en Manchester, un negocio que había tolerado durante 20 años por pura necesidad financiera y lealtad a Marx, comenzó a pasarle una renta anual regular que, si bien no era opulenta, le permitió a la familia vivir sin la angustia permanente del mes que termina antes de que llegue el dinero. Las deudas viejas no desaparecieron de golpe, pero dejaron de ser el ruido de fondo constante de cada día. Marx y Jenny pudieron contratar a una criada. Después de años en que Jenny había hecho todo el trabajo doméstico, además de sus propias actividades políticas e intelectuales. Y el hogar de Kentish Town comenzó a tener algo parecido a la normalidad que la familia había conocido en Trier décadas atrás. En ese clima más estable, Marx retomó su presencia en el escenario político internacional con nueva energía. En 1864 se fundó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida después como la Primera Internacional. Era una organización frágil y heterogénea desde su nacimiento. Reunía a sindicalistas ingleses que querían mejoras concretas y prácticas, a republicanos franceses que pensaban ante todo en la memoria de 1789, a socialistas alemanes que seguían el marxismo con distintos grados de comprensión, o a anarquistas de varias tradiciones, y a grupos de trabajadores de Polonia, Suiza, Italia y otros países unidos por la convicción general, vaga pero poderosa, de que los trabajadores del mundo tenían intereses comunes que ningún gobierno nacional podía resolver por ellos. Marx redactó el discurso inaugural de la Internacional con la misma habilidad retórica del manifiesto, adaptada esta vez a un auditorio más amplio y menos homogéneo. Escribió los documentos fundacionales. Se convirtió en la figura intelectual dominante del Consejo General, que sesionaba regularmente en Londres, y batallando en comités interminables, en correspondencias que consumían horas que habría preferido dedicar a Das Kapital, en reuniones que se prolongaban hasta pasada la medianoche, en salas con humo de tabaco y debates que mezclaban el idealismo con el ego de manera inseparable, intentó darle a esa coalición imposible algo parecido a la coherencia. Pero la gran batalla de esos años no fue contra ningún gobierno burgués, fue contra Mikhail Bakunin. Bakunin era ruso, inmenso en estatura y en carisma, con una historia personal que parecía diseñada para la leyenda. Había participado en las revoluciones de 1848. Había sido arrestado, deportado a Siberia, se había escapado por el Pacífico y había llegado a Europa Occidental con la energía inagotable de quien ha sobrevivido lo suficiente como para no tener miedo de nada. Era anarquista con una convicción que igualaba la de Marx en intensidad, aunque llegaba a conclusiones exactamente opuestas. Para Bakunin, que cualquier forma de Estado era opresión, incluido el estado de transición que Marx describía como necesario en el camino hacia el comunismo.
La revolución debía ser inmediata, espontánea, sin líderes designados, sin vanguardias que pensaran por los demás. La idea de un partido organizado que tomara el poder estatal para luego, después, eventualmente, en un futuro no especificado, abolirlo, le parecía a Bakunin exactamente la receta para una nueva forma de tiranía disfrazada de liberación. El conflicto entre Marx y Bakunin dentro de la Internacional fue de una intensidad que hoy puede parecer excesiva dado el tamaño real de la organización. Algunos cientos de delegados en una ciudad de varios millones, pero que tenía consecuencias que iban mucho más allá de las reuniones del Consejo General. Estaban debatiendo, en el fondo, de dos visiones fundamentalmente distintas de la revolución y del poder. Una que confiaba en la organización, en la teoría, en la conquista estratégica de las instituciones. Otra que desconfiaba de toda institución como fuente inevitable de corrupción. Un debate que el siglo XX retomaría en circunstancias mucho más dramáticas y con consecuencias mucho más vastas. Marx ganó la batalla inmediata. Bakunin fue expulsado de la Internacional en el Congreso de La Haya de 1872, en votación no especialmente limpia que Marx orquestó con determinación. Pero el precio fue la fragmentación definitiva de la organización. La Internacional no sobrevivió mucho más tiempo. Se disolvió sin ruido en Filadelfia en 1876. Era, en cierta medida, otro de esos resultados que acompañaban a Marx con la fidelidad de un tema musical recurrente. Cuanto más luchaba por unir, más se dividían las cosas bajo sus manos. Pero fuera de esas batallas, en la casa con jardín de Kentish Town, vivía una persona diferente. Sus hijas lo describían como un padre de una calidez que sorprendía a los visitantes que esperaban encontrar al ogro teórico. Les leía Shakespeare en voz alta por las noches, Hamlet, El Rey Lear, los sonetos, con la misma seriedad con que citaba a Hegel en sus escritos. Recitaba pasajes enteros de Dante y de Cervantes de memoria mientras caminaba por el jardín con las manos enlazadas en la espalda, en ese gesto ensimismado que tenía cuando dejaba trabajar a la mente sin apresurarse. Inventaba historias para sus hijas cuando eran pequeñas y les escribía cartas afectuosas y llenas de apodos cariñosos cuando ya eran adultas y vivían en sus propias casas. Era un padre que amaba sin condiciones y sin sistema, lo cual era quizás la única área de su vida donde no necesitaba ninguna teoría. Sus tres hijas que sobrevivieron a la infancia, Jenny, Laura y Eleanor, le sobrevivieron con distinta fortuna. Jenny se casó con Charles Longuet, un periodista y político socialista francés. Laura se casó con Paul Lafargue, nacido en Cuba de familia criolla y francesa, socialista, yerno con quien Marx mantuvo una correspondencia afectuosa y preocupada en partes iguales. Eleanor, la pequeña Tussie, como la llamaban, fue la más cercana a él intelectualmente, la que lo ayudó con manuscritos y traducciones en sus últimos años, y la que cargó con más peso la complejidad del legado después de su muerte. La vida posterior de sus hijas no fue fácil. Las tres conocieron el dolor en distintas formas, y la sombra de su padre las acompañó siempre, de maneras que fueron tanto privilegio como carga. Y estaba Jenny,
la Jenny original, la de siempre, la única que había estado desde el principio y que había elegido ese camino cuando todavía podía haber elegido otro. Jenny von Westphalen. Marx envejeció junto a Karl con una dignidad que las circunstancias habían puesto a prueba repetidamente y que nunca había cedido del todo. No era solo la esposa del filósofo, era una mujer con sus propias opiniones políticas, su propia cultura, toda su propia capacidad de análisis, que demostraba en las cartas que escribía a los amigos del movimiento y en los artículos que publicó ocasionalmente bajo seudónimo. La historia la trató durante mucho tiempo como un accesorio de la historia de su marido, y esa injusticia tardó décadas en comenzar a corregirse. A finales de la década de 1870, la salud de Jenny comenzó a deteriorarse con esa lentitud que tiene la enfermedad cuando es seria, y los médicos de la época no pueden hacer mucho más que observarla. Fue diagnosticada con un cáncer de hígado que avanzó durante meses, mientras Karl, que estaba él mismo enfermo con bronquitis severa y agotamiento crónico, se negaba a aceptar completamente lo que los médicos decían. La cuidó con esa misma terquedad que ponía en todo, como si la voluntad pudiera doblar la realidad si se aplicaba con suficiente intensidad. La realidad no se dobló. Jenny von Westphalen Marx murió el 2 de diciembre de 1881, a los 67 años. Marx no pudo ir al entierro. Su bronquitis era demasiado severa para permitirle estar de pie en el frío del cementerio. Engels habló en su nombre junto a la tumba, con palabras que honraban a una mujer que había entregado todo: su clase social, su comodidad, su salud, a una causa en la que creyó con la misma convicción que su marido, aunque con menos reconocimiento histórico. Marx, en su sillón de Kentish Town, escuchó el silencio de la tarde. Lo que siguió fueron meses diferentes a todos los anteriores. Marx viajó a Argelia en busca de sol y de un clima que los médicos recomendaban para sus pulmones, a Francia para visitar a su hija Laura, a Suiza para un breve intento de recuperación. Las cartas que escribió desde Argelia tienen una calidad extraña. Son detalladas, observadoras, llenas de notas sobre la luz y las costumbres locales, pero también flotantes, como de alguien que ya no está completamente anclado al mundo al que solía pertenecer. El sol argelino no curó los pulmones de Marx ni llenó lo que Jenny había dejado. Y desde París llegó otra noticia. Su hija mayor, Jenny Longuet, la que llevaba el nombre de su madre, había muerto de cáncer en enero de 1883. Tenía 38 años. Marx volvió a Londres y no volvió a recuperarse. Capítulo 5. El fantasma que no se fue. Muerte, legado y el mundo que creó sin querer. El 14 de marzo de 1883, a las 2:03 de la tarde, la ama de llaves entró al estudio de Karl Marx en su casa de Maitland Park Road, en el norte de Londres, y lo encontró en su sillón con los ojos cerrados. No dormía. Tenía 64 años, los pulmones destruidos por una bronquitis que había avanzado sin compasión durante meses. Sobre el escritorio, a pocos centímetros de su mano, había papeles con notas manuscritas, fragmentos del segundo y tercer volumen de Das Kapital, que nunca terminaría,
El más grande pensador de su tiempo había dejado de pensar. El 17 de marzo fue enterrado en el cementerio de Highgate, en la misma tumba donde Jenny descansaba desde 15 meses antes. El cortejo funerario era pequeño, 11 personas, 11. El hombre cuyos escritos habían provocado la clausura de periódicos en media Europa, que había sido expulsado de 4 países, que los gobiernos del continente habían considerado lo suficientemente peligroso como para negarse a otorgarle ciudadanía. Fue despedido por 11 personas bajo el cielo de invierno de Londres. No había soldados, ni discursos oficiales, ni dignatarios. Había una tumba, un grupo de amigos y el frío tranquilo de marzo. Friedrich Engels habló junto a la tumba con la serenidad de quien ha aceptado una pérdida que lleva tiempo sabiendo inevitable. Sus palabras fueron precisas y sin ornamento innecesario, como él mismo. Dijo que así como Darwin había descubierto la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx había descubierto la ley del desarrollo de la historia humana, que había descubierto, además, la ley específica que mueve la sociedad burguesa moderna. Era un elogio de una grandeza que llenaba el aire frío del cementerio. Y luego el silencio. Engels pasaría los 12 años siguientes editando los manuscritos que Marx había dejado inconclusos. Volúmenes 2 y 3 de Das Kapital, fragmentos de otras obras, con la paciencia y la humildad de quien sabe que está sirviendo algo más grande que sí mismo. Murió en 1895 y con él se cerró el último eslabón viviente de la génesis de ese pensamiento. Pero las ideas que habían nacido en los cafés de París y en las habitaciones húmedas de Dean Street ya llevaban décadas viajando solas por el mundo, tomando formas que ni Marx ni Engels habían anticipado completamente. En los años posteriores a la muerte de Marx, sus obras comenzaron a circular con una velocidad que él nunca había visto en vida. Las traducciones del Manifiesto Comunista se multiplicaron en docenas de idiomas. Das Kapital fue traducido al ruso en 1872, siendo el primer país en hacerlo, con el gesto paradójico de que la obra más crítica del capitalismo industrial encontró sus primeros lectores masivos en el país menos industrializado de Europa. Los movimientos obreros de Alemania, de Francia, de los países escandinavos, de América Latina y de Asia, adoptaron el marxismo como marco de referencia. Los partidos socialistas construían sus programas sobre sus categorías. Los sindicatos citaban sus análisis en los pliegos de peticiones que presentaban a los patrones. El vocabulario de Marx se estaba convirtiendo en el vocabulario de una parte creciente del movimiento obrero mundial. Y entonces llegó 1917. En noviembre de ese año, en Petrogrado, la ciudad que había sido San Petersburgo y que pronto sería Leningrado, Vladimir Lenin tomó el poder en nombre del proletariado ruso y proclamó la primera revolución marxista de la historia. Fue un acontecimiento de una escala que ninguna otra idea filosófica había producido antes. Por primera vez, un Estado intentaba reorganizar una sociedad entera, con sus instituciones, su economía, su cultura, su forma de distribuir el trabajo y la propiedad, sobre la base de los textos de un filósofo alemán que había pasado la mayor parte de su vida adulta en una ciudad extranjera, sin ciudadanía, con la ropa empeñada
escribiendo en la sala de lectura del Museo Británico. La Unión Soviética nació invocando a Marx. La República Popular China nació invocando a Marx. Cuba, Vietnam, Angola, Etiopía, Camboya, decenas de estados y movimientos armados del siglo XX usaron su nombre como bandera y sus textos como justificación para proyectos políticos de muy distintas naturalezas y consecuencias. Su imagen, la barba, la frente amplia, la mirada grave, fue reproducida en carteles, estatuas, billetes de moneda, murales, insignias militares, portadas de libros de texto escolares, en más países y en más idiomas que la imagen de casi cualquier otro ser humano en la historia. Y muchos de los regímenes que portaron ese retrato produjeron sufrimiento de una magnitud que desafía la comprensión. Es necesario decirlo con claridad y sin evasiones, porque esta historia no tiene sentido si evita sus propias verdades más incómodas. Los campos de trabajo forzados soviéticos, el terror de las purgas estalinistas que mató a millones de personas en la propia Unión Soviética, el gran salto adelante de Mao, que provocó hambrunas que costaron decenas de millones de vidas, el régimen de Pol Pot en Camboya, que asesinó a una cuarta parte de su propia población en nombre de una utopía marxista retorcida hasta hacerse irreconocible. Estas no fueron aberraciones menores, ni accidentes históricos. Fueron tragedias masivas, perpetradas por regímenes que se declaraban marxistas, que usaban el lenguaje de Marx para justificar formas de poder que Marx nunca defendió explícitamente y que en muchos aspectos contradicen directamente lo que escribió. La pregunta de la relación entre las ideas de Marx y esas tragedias es una de las más serias de la filosofía política moderna y merece más que una respuesta cómoda en cualquier dirección. Lo que puede decirse con honestidad es esto: Marx escribió sobre la emancipación de los trabajadores y la abolición progresiva del Estado, no sobre la construcción de un Estado totalitario de partido único. Escribió sobre el fin de la explotación, no sobre su reorganización bajo nuevos gerentes con nuevo vocabulario. La distancia entre lo que escribió y lo que se hizo en su nombre fue llenada por las decisiones humanas concretas de personas históricas específicas: Lenin, Stalin, Mao y otros, que tomaron de Marx lo que les convenía y descartaron el resto, que añadieron lo que sus propias ambiciones y sus propios contextos requerían, y que construyeron con esos materiales mezclados algo que Marx habría reconocido en parte y rechazado en parte. Esa distancia, esa grieta entre la idea y su destino en el mundo, no absuelve a Marx de toda responsabilidad intelectual. Hay tensiones en su obra, sobre el papel del partido, sobre la dictadura del proletariado, sobre la relación entre los fines y los medios, que los pensadores posteriores explotaron en direcciones que él no controlaba porque ya estaba muerto. Las ideas que entran al mundo no obedecen a sus autores, se convierten en materiales que otros usan, adaptan, distorsionan y transforman según sus propias necesidades y circunstancias. Eso es parte de la vida de las ideas grandes, y Marx, más que nadie, habría podido articular ese proceso. Lo llamó, en otros contextos, la dialéctica de las consecuencias no intencionales. Pero hay otra parte del legado que existe en paralelo, igualmente real y menos frecuentemente reconocida en la misma oración:
la jornada laboral de 8 horas. Esa norma que hoy nos parece tan elemental que apenas la pensamos, fue una demanda central del movimiento obrero marxista, conquistada en la mayoría de los países industrializados después de décadas de lucha que Marx había contribuido a organizar y a articular. Las prohibiciones del trabajo infantil, que en la Europa de mediados del siglo XIX permitían que niños de 6 y 7 años trabajaran en las minas y las fábricas, fueron abolidas bajo la presión de movimientos que usaban el análisis marxista como herramienta. Los sistemas de salud pública, los seguros de desempleo, las pensiones de vejez, los derechos sindicales, la semana laboral reglamentada y las protecciones contra los despidos arbitrarios. Todo ese tejido de derechos que en los países con mayor bienestar social parece parte del paisaje natural, fue construido en gran medida como respuesta a la presión de movimientos que Marx había inspirado o influenciado directamente. El capital cedió. Cedió porque no le quedó otro camino, porque millones de personas habían usado el análisis de Marx para entender su situación y para exigir cambios con una claridad que la vaguedad sentimental nunca habría producido. Eso también es parte del legado. Y también es enorme. En el siglo XXI, algo que nadie había previsto con suficiente nitidez ocurrió. Marx volvió, no como profeta de revoluciones armadas, no como fundador de partidos de vanguardia, no con el aparato iconográfico del socialismo de Estado del siglo pasado. Volvió más modestamente y más persistentemente que todo eso, como diagnóstico. En los años que siguieron a la crisis financiera global de 2008, en un mundo donde la desigualdad económica crecía con una consistencia que los datos documentaban y que la experiencia cotidiana confirmaba, donde el trabajo se volvía cada vez más precario e incierto, donde la concentración del capital en una fracción mínima de la población global alcanzaba niveles que habrían hecho sonreír amargamente al viejo de Highgate. Los libros de Marx volvieron a las librerías. Das Kapital encabezó listas de ventas en Alemania durante la crisis bancaria. Las universidades de todo el mundo reportaron aumentos en la matrícula de cursos sobre teoría marxista. Jóvenes que no habían nacido cuando cayó el muro de Berlín leían a Marx no como un programa político, sino como un conjunto de herramientas analíticas para entender un mundo que los sistemas dominantes no acababan de explicar satisfactoriamente. Porque Marx, más allá de sus prescripciones sobre el futuro, que pueden discutirse indefinidamente, había desarrollado un lenguaje excepcionalmente preciso para hablar de ciertas realidades del capitalismo que el capitalismo mismo preferiría que no tuvieran nombre. La tendencia a la concentración del capital, la relación entre propiedad y poder político, la diferencia entre el valor que produce el trabajo y la parte que recibe quien trabaja, la forma en que las ideologías dominantes naturalizan relaciones de poder que son históricas, contingentes y por lo tanto transformables. Ese lenguaje no desaparece porque los regímenes que lo usaron mal hayan caído. Sigue siendo útil para nombrar cosas que están delante de los ojos de todos. Hoy, la tumba de Karl Marx en el cementerio de Highgate recibe visitas de personas de todo el mundo. El gran monumento de piedra oscura, erigido mucho después de su muerte por el Partido Comunista Británico, con el rostro enorme en bronce y la inscripción
Trabajadores del mundo, uníos. Está casi siempre rodeado de flores frescas, flores rojas con frecuencia, dejadas por personas que han venido desde diferentes países, con diferentes razones, con diferentes grados de acuerdo o desacuerdo con sus ideas. El hombre que murió sin ciudadanía, que fue enterrado por 11 personas en el frío de marzo, es hoy una de las figuras más visitadas, más debatidas, y más reconocidas de la historia intelectual humana. Eso no lo convierte en un profeta infalible. No resuelve las preguntas morales que su legado plantea, pero dice algo sobre la naturaleza de las ideas que encuentran el nombre exacto para una injusticia real. No desaparecen con facilidad. Viven más que los imperios que intentaron borrarlas. Viven incluso, a veces, más que las ilusiones de los que creyeron haberlas realizado. Hay una manera de recorrer una vida de regreso desde su final, como quien lee las páginas de un libro por última vez, lentamente, para ver lo que no vio la primera. Vemos al anciano en Argelia, sentado a la sombra en un jardín de Orán, con el abrigo puesto a pesar del calor porque sus pulmones ya no toleran bien los cambios de temperatura. Escribe cartas que describen la luz mediterránea con una atención casi serena. Hay algo en esa serenidad que no es paz exactamente. Es más bien el cansancio de quien ha peleado durante 40 años y ya sabe que el descanso no llegará por elección, sino por necesidad. Vemos al hombre en la sala de lectura del Museo Británico, inclinado sobre sus cuadernos, los lentes sobre la nariz, rodeado de silencio y de libros, construyendo su catedral de páginas, un argumento a la vez, mientras afuera Londres sigue siendo exactamente el tipo de ciudad que él describe en los libros. Vemos al padre que llora en la habitación húmeda de Dean Street después de la muerte de Edgar, y que al día siguiente se levanta y camina hacia el Museo Británico porque no sabe hacer otra cosa, porque parar sería una forma de traición a todo lo que ha costado. Vemos al joven que se sienta frente a Engels en el Café de la Regence y habla durante 10 días seguidos con la emoción de quien ha encontrado por fin el interlocutor que la mente le exigía. Vemos al estudiante en Berlín que abre a Hegel por primera vez y siente, con esa certeza que solo la juventud puede sentir, que el mundo puede ser entendido y que entendido puede ser cambiado. Y vemos al niño en Trier, en una casa junto al Mosela, aprendiendo sin saber que aprende que los sistemas tienen el poder de obligar a las personas a convertirse en algo que no son para sobrevivir dentro de ellos. Desde ese niño hasta el anciano, hay una línea. No es recta. Está quebrada, retorcida, marcada por el exilio y la pérdida, por la enfermedad y la pobreza elegida y la no elegida, por el amor que resistió todo y por las sombras que también formaron parte de la historia. Pero hay una línea, una coherencia profunda entre el niño que absorbió la lección de su padre convertido y el hombre que pasó 40 años intentando articular por qué los sistemas hacen eso a las personas y cómo podría ser de otra manera. Karl Marx no resolvió el problema que identificó. Murió con los manuscritos inconclusos sobre la mesa. El mundo que imaginó no llegó en la forma en que lo imaginó, y cuando llegaron versiones de él, trajeron sus propios problemas, algunos previsibles, algunos que él no hubiera podido prever, y algunos que su propio pensamiento, en sus tensiones internas, quizás contribuyó a hacer posibles.
Era un hombre brillante e imperfecto, generoso en sus ideas y a veces difícil en su trato, capaz de hablar de la humanidad con una compasión profunda y de tratar a individuos concretos con una impaciencia que no siempre fue justa. Era, en fin, un ser humano, con todo lo que eso implica de grandeza y de limitación, de claridad y de punto ciego. La pregunta que su vida plantea, todavía abierta, todavía sin respuesta simple, es esta. ¿Puede una idea verdadera producir consecuencias falsas? ¿Puede un diagnóstico correcto de una enfermedad conducir a remedios que empeoran al paciente? ¿Puede un hombre amar genuinamente la humanidad abstracta y fallarle a las personas concretas que lo rodean? Marx vivió esas preguntas sin resolverlas. Y nosotros, más de un siglo después de su muerte, seguimos viviéndolas también. En los debates sobre desigualdad y justicia económica, en las preguntas sobre el poder y sus límites, en la tensión entre lo que el mundo es y lo que creemos que podría ser. Esta noche, si hay algo que llevar al sueño desde esta historia, que sea esto. Las ideas importan. Las ideas grandes cuestan, transforman, viajan más lejos de lo que sus autores pueden imaginar o controlar. A veces hacen el bien que prometían y a veces producen el mal que nunca quisieron. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando el mundo se aquieta lo suficiente para escuchar, todavía se puede sentir el eco de una pregunta que alguien se tomó la molestia de formular con precisión, en una habitación fría, con la tinta helada y los niños dormidos al fondo. Esa pregunta sigue viva. El mundo todavía no ha terminado de responderla. Descansa ahora. Ha sido un viaje largo. Y el mundo, con todas sus preguntas sin resolver, puede esperar hasta mañana.